Bien, jóvenes, muy buenos días. El día de hoy tenemos la teoría 18, denominada absorción biológica de fármacos, teoría de la tercera unidad del curso de farmacoquímica 1. Hoy vamos a abarcar todo lo que corresponde a este proceso inicial en el ámbito cinético de recorrido de un fármaco en nuestro organismo. Vamos a ver qué aspectos químicos influyen en esta absorción, así como qué aspectos biológicos también determinan que esta absorción sea la idónea para que el fármaco logre alcanzar una distribución óptima y obviamente consiga el objetivo de cumplir su rol terapéutico. En esta representación esquemática vamos a partir de cómo es el proceso de absorción mismo, ¿no? Cómo inicia este proceso de absorción. Bueno, el proceso de absorción es un proceso cinético ya, pero que también tiene procesos tecnológicos que influyen en que esta absorción se dé. ¿Y a qué me refiero con estos procesos de índole tecnológico de creación de un medicamento? Desde que hemos ingerido una tableta, esa tableta antes de que pase el proceso de la absorción en su sitio específico, dependerá mucho de la forma farmacéutica que se diseñe este medicamento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la tableta es una forma farmacéutica para ser administrada vía oral y una vez que esta tableta ingresa al organismo, tiene que sufrir también procesos previos, ¿no? Que ustedes los van a estudiar en la parte tecnológica del medicamento, que es la desintegración de la misma, la desagregación de la misma. Dos procesos que están directamente relacionados a la composición, a la forma de presentación del medicamento. Una vez que esta tableta tiene la capacidad de desintegrarse, de disgregarse, ahora sí este medicamento ya está listo para poder ingresar al tracto gastrointestinal y empezar el proceso de la absorción. Uno de estos procesos de los que a veces no se menciona es que primero el medicamento tiene que disolverse. Por eso es que mucho hemos hablado de la solubilidad en teorías anteriores, ¿no? La disolución del medicamento a este nivel va a ser clave para que pueda darse el proceso de absorción. Por eso yo les decía, la solubilidad no era sinónimo de absorción, solamente era uno de esos factores químicos que tenía una influencia directa, ya que este es el primer paso. Ahora, ya en su lugar de absorción, para en este caso el tracto gastrointestinal, aún aquí hay varias porciones de las que vamos a ir conversando. Hay varios lugares específicos de este tracto gastrointestinal donde se puede dar este proceso de la absorción. Y este proceso de la absorción dependerá mucho de la cantidad de medicamento que haya logrado ionizarse o quedarse en su forma no iónica. Esta proporción de no iónico-iónico es importante para el ingreso a la barrera del tracto gastrointestinal, ¿ya? Los componentes no iónicos ya sabemos que tienen mayor lipofilia, mayor liposolubilidad, por lo tanto atraviesan muy bien las barreras de la membrana. Si estamos hablando de una barrera gastrointestinal, bueno, esta será mejor atravesada. Pero para poder diluirse también a nivel de componentes acuosos, ¿no? También necesita su porción iónica para completar este proceso de la absorción, de recorrido en la absorción. Y, eh, y dependerá de este proceso, ¿no? De absorción o de distribución en el tracto gastrointestinal para que finalmente logre alcanzar la circulación sistémica y con eso producir el efecto esperado, ¿no? Bien, ahora sí ya lo vemos esto en parámetros cinéticos. A partir de esta clase vamos a dar inicio a todos estos aspectos cinéticos y cómo la química influye en ellos. El día de hoy vamos a empezar con esta fase, que es la fase de la absorción. Luego van a ver ustedes ya las fases de distribución, las fases de metabolismo y finalmente las fases eliminatorias. La farmacocinética de un fármaco es importante conocerla para poder modificar al medicamento de ser necesario
y darle una mayor biodisponibilidad. Recuerden que ese es el objetivo de los fármacos cuando se están diseñando, que tengan una muy buena biodisponibilidad. Ahora, la fase de absorción es una fase determinante para qué, medicamento, para que el medicamento alcance, ¿no?, su concentración máxima en un tiempo máximo. ¿Ya? El proceso de absorción tiene que ser el idóneo, tiene que ser el más rápido para que este medicamento alcance su concentración máxima en un tiempo máximo. Entonces aquí es donde alcanza su Cmax, ¿no?, su Cmax en un tiempo máximo. Este se conoce como Tmax o Cmax, ¿no? ¿Esto de qué depende? Depende mucho de dos aspectos, ¿ya? No solamente del proceso de absorción, sino depende de la dosis del medicamento, ¿ya?, y de las constantes. Esto sí depende netamente de nuestra absorción, de las constantes de velocidad de absorción. Ahora, para que esta Cmax se mantenga, ¿no?, en un tiempo determinado, también hay un factor que finalmente hace que termine esta Cmax, y es la constante, ¿no?, que también lo van a mencionar seguramente los profesores, la constante de velocidad, pero de eliminación. ¿Ya? De eliminación. Bien, entonces estos son los tres parámetros, o mejor dicho, los dos parámetros, Cmax y Tmax, que dependen de estas tres variables. ¿Ya? Dosis, constante de velocidad de absorción y constante de velocidad de eliminación. Todo esto va a lograr, ¿ya?, todo esto va a lograr que se alcance el AUC, ¿ya?, que es un área bajo la curva, ¿no?, la cual indica que el medicamento ya alcanzó su biodisponibilidad, es decir, su concentración máxima en la sangre para poder cumplir el efecto terapéutico. Bien, entonces nosotros nos vamos a centrar hoy día en esta velocidad de absorción, cómo esta se puede inclusive aumentar, cómo esta se puede predecir a través de una estructura química. Absorción se define como un paso de un fármaco a través de una membrana para llegar al sitio de acción, ¿ya? Pero en este paso dependerá mucho el tipo de administración que haya tenido el fármaco. Obviamente, la mayoría de los medicamentos, más del 90%, están hechos para su administración vía oral, por eso es que la absorción más se estudia a nivel gastrointestinal. Pero también sabemos que existen medicamentos que se pueden absorber vía dérmica, ¿no? Algunas formulaciones tópicas también existen, e inclusive otras de absorción pulmonar, ¿no?, como los aerosoles. Y bueno, también existen las vías endovenosas, pero en las vías endovenosas o parenterales no existe la absorción, pues inmediatamente pasas de la administración a la distribución. Esto es lo que sucede cuando inyectamos un medicamento. La vía endovenosa es la excepción a la absorción. No existe absorción, pasa directamente al proceso distributivo. Ahora, la velocidad de la absorción, ¿no?, que estábamos mencionando previamente aquí, la constante de la velocidad de absorción, es un parámetro que determina la Cmax y que por ende va a determinar biodisponibilidad, depende de la vía de administración, ¿ya? Obviamente hay vías de administración que tienden a diferenciarse en tiempo, ¿no? Por ejemplo, la vía tópica es una vía lenta de absorción, dependiendo del medicamento, para que alcance su Cmax. Pero la vía oral es una muy buena vía de absorción. Dependemos también de la dosis y dependemos del inicio de la acción, ¿no? Dependemos de las condiciones del medicamento. ¿Qué condiciones fisiológicas existen a nivel, por ejemplo, de un consumo oral de un medicamento? Bueno, esto dependerá mucho de las partes anatómicas que vamos a mencionar para el recorrido del medicamento en el tracto gastrointestinal. Vamos a tener aquí que lidiar, ¿no? El medicamento es el que tiene que lidiar con una diversidad por ejemplo, de cambios de pH y tipos de membrana, así como superficies en las cuales tiene que distribuirse.
Hay algunas condiciones fisiológicas que han determinado esto y el medicamento tiene que estar diseñado para poder lograr este recorrido, ¿ya? El tracto gastrointestinal no solamente es el estómago, ¿no? O el intestino. Vamos desde boca, esófago, estómago, duodeno, ¿no? Que es otra área también bastante importante, intestino delgado y obviamente la parte final del intestino. Es aquí donde el pH juega un rol importante, ¿no? Para poder solubilizar. Recuerdan en la primera parte que habíamos visto en una teoría anterior, el proceso de la solubilización dependiente de pH para que el medicamento logre distribuirse entre su porción iónica y no iónica, ¿no? Entonces, por eso es que no puede ser solo uno u otro. Además de ello, tiene que lidiar con algunos factores fisiológicos, ¿no? Por ejemplo, como la distribución, el flujo sanguíneo, el tipo de membrana, la superficie del área, ¿no? Obviamente la superficie más extensa que tenemos es a partir del duodeno, ¿no? Son superficies mucho más extensas. Y el tiempo que demora en transitar por una y otra también es determinante. Obviamente en lo que es boca y en lo que es esófago el tiempo es muy corto. Por lo tanto, diseñar un medicamento para que aquí tenga las mejores condiciones no sería lo adecuado, porque el tránsito es muy rápido. Donde sí tiene que diseñar eh, las características químicas para que pueda lograr solubilizarse y absorberse es a partir del estómago, ¿no? Usualmente, ¿no? Es aquí donde tiene en la mayoría de nuestros medicamentos, ¿no? Usualmente tienen un tiempo de absorción promedio, ya esto dependerá de cada medicamento, de 30 minutos aproximadamente. Pero en algunos medicamentos esto se podría extender hasta 120 minutos. Esto dependerá también de si el estómago está vacío, el estómago está lleno, dependerá también del proceso de vaciado gástrico. El duodeno, ¿no? Es otra ya parte estructural, ¿no? Que da inicio al tracto intestinal mismo y que también es bastante común para la absorción, pero de algunos medicamentos, porque el tiempo que permanece aquí el medicamento es bastante corto también. Mientras que en el intestino delgado, en general, sí el medicamento puede estar recorriendo un aproximado de 3 horas. Y obviamente en la parte final de nuestro intestino podría llegar hasta 24 horas de recorrido. Entonces eso hace que algunos medicamentos su proceso de absorción no sea de 30 minutos, sino sea procesos de absorción bastante lentos. Ahora, estos aspectos fisiológicos han sido observados para, por ejemplo, diseñar medicamentos de liberación controlada, medicamentos o nanomedicamentos, ¿no? O encapsulados, para poder lograr que este proceso de absorción sea el menor posible en tiempo, para poder garantizar que el efecto también se manifieste, ¿no? De forma frecuente. ¿Qué factores modifican la absorción de, de los medicamentos? Bueno, uno de los factores químicos que es importante también, y a veces no lo mencionamos, es el tamaño de la molécula, ¿no? El tamaño de la molécula también es importante para que esta absorción sea más rápida. Por eso se habla de pequeñas moléculas, ¿no? De pequeñas estructuras. Los fármacos de menor tamaño tienden a poder absorberse de manera más rápida. La liposolubilidad e hidrosolubilidad es otro tema que seguramente también han estado viendo cuando han determinado los logs, ¿no? También han visto el tema de solubilidad. Las sustancias liposolubles, también no polares o no iónicas, ¿no? Creo que hasta este momento ya todos estos conceptos lo hemos visto, atraviesan con facilidad la membrana, ¿ya? Entonces la membrana de absorción. Los hidrosolubles o polares o iónicos lo atraviesan, pero con mucha dificultad. Tampoco es que no lo hagan, ¿ya? Sino que es mucho más difícil para ellos hacerlo. Y el grado de ionización, que seguramente también lo han visto a través de la fórmula de Henderson-Hasselbalch, el grado de ionización de un medicamento, la absorción aumenta, ¿no? Va a aumentar cuando el pH de medio favorece la presencia de la forma no iónica, y también el pH mismo
va a generar que esto se absorba en determinado lugar anatómico, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de medicamentos son básicos, ¿ya? Entonces se absorben mejor en medio básico, en duodeno, pero hay varios también que tenemos ácidos, entonces se absorben mejor a nivel gástrico o estómago. Hay influencia en el tiempo de tránsito, en el tiempo de recorrido en un sistema gástrico y también el efecto del flujo sanguíneo. Ahora, el vaciado gástrico o tiempo de tránsito, también lo llaman vaciado gástrico, ¿ya? A este le dicen vaciado gástrico. Es el tiempo en que el estómago tiende a liberar todos los componentes que ha recibido, ¿no? En su proceso de ingesta. Determina una tasa de vaciado gástrico, ¿ya? Una tasa de vaciado gástrico. Entonces hay una tasa de vaciado gástrico que es dependiente, ¿no? De, de este proceso. También hay una vida media, ¿no? De vaciado gástrico y un tiempo de vaciado gástrico. Todos estos parámetros de vaciado gástrico para lograr el ratio, para lograr el tiempo o para lograr la vida media de vaciado gástrico, depende de algo bastante sencillo que interfiere con los medicamentos y hace que esto no sea teóricamente tan fácil. ¿De quién depende esto? Principalmente depende de la presencia de alimentos. Es aquí, ¿no? Donde también se pueden dar un tópico que seguramente en un momento estaremos hablando en el transcurso del curso y es las interacciones, ¿no? Los alimentos interaccionan mucho con el medicamento y lo pueden hacer desde el proceso de la absorción, ¿ya? Depende también algunas enfermedades, ojo ahí también, no solamente los alimentos, sino hay enfermedades que justo generan el retraso en el vaciado gástrico, ¿no? Por ejemplo, hay medicamentos, les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, el medicamento metoclopramida, ¿ya? El medicamento metoclopramida es un medicamento que justo tiene estas particularidades, ¿no? Este favorece, ¿no? Favorece la absorción eh, de fármacos que son muy solubles en agua. Eso significa que facilita a otros medicamentos, ¿no? Que tienen alta solubilidad en agua para que puedan absorberse. Y a la vez también facilita el tiempo de vaciado gástrico, ¿ya? Entonces, cuando se utiliza, por ejemplo, metoclopramida junto a otro medicamento, la absorción de este es favorecida por metoclopramida, siempre y cuando sea fácilmente soluble en agua, es decir, sea un medicamento de tipo iónico, ¿ya? Facilita la absorción de los medicamentos iónicos. Y favorece también el vaciado gástrico, ¿ya? Pero hay medicamentos que hacen vuelta a lo contrario. ¿Quiénes son usualmente, ¿no? Que hace totalmente todo lo contrario? Son los fármacos, por ejemplo, anticolinérgicos, ¿ya? Los anticolinérgicos. Anticolinérgicos, por ejemplo, tipo atropina, ¿no es cierto? Tipo atropina, por ejemplo. Estos inhiben y demoran el vaciado gástrico, ¿ya? Inhiben la permanencia de otros fármacos, ¿ya? Y también eh, impiden que estos fármacos tengan un tiempo idóneo en el proceso de la absorción, ¿ya? Entonces hay algunas características aquí también de interacciones entre medicamentos mismos que también influyen en el vaciado gástrico. Ahora, mientras el tiempo de vaciado gástrico sea mayor, ¿no? Obviamente se alargue, va a bloquear o va a facilitar, ¿no? De que el proceso también de absorción también se altere. Entonces es dependiente el vaciado gástrico, ¿ya? Porque necesitamos también que este vaciado gástrico se dé de manera óptima para que el medicamento continúe su recorrido. Ahora, este vaciado gástrico se habla también de que puede darse de acuerdo al tipo de región en donde se ubique el tracto gastrointestinal. Este vaciado gástrico a nivel de estómago es usualmente bloqueado por alimentos o por otros medicamentos que están ahí. Pero una vez que el vaciado gástrico se ha dado,
también hay vaciado a nivel de las otras áreas intestinales. Por ejemplo, en el duodeno esto es muy rápido, ¿no? Pero donde tiende a demorar ya más es a nivel de ilion, a nivel de colon, ¿ya? Son las áreas del tracto gastrointestinal donde el vaciado se hace aún más lento. Y influyen aquí mucho el tipo de medicamento, ¿no? El tipo de medicamento, si es lipofílico, ¿no? O si es hidrofílico, ¿no? Usualmente los que mejor se distribuyen en este vaciado gástrico son las sustancias lipofílicas. Bien, entonces el vaciado gástrico sí es un factor determinante en el proceso de la absorción. Y este es un tema que lo vamos a analizar en su momento, como les decía, con interacciones y también con el tema de si el medicamento se consume con alimento, sin alimento y a qué horas específicamente se pueden consumir. Otro de los detalles también es que el tema de la absorción, ¿no? El tema de la absorción también se puede ya predecir desde el momento en que se clasificó, ¿no? Desde que se realizó la clasificación biofarmacéutica de las características físico-químicas del fármaco. Recordando este gráfico, ¿se acuerdan de solubilidad con permeabilidad? ¿No? Que lo habíamos clasificado en 4 tipos a los medicamentos, que de acuerdo a eso nosotros los clasificábamos si eran muy solubles o eran pobremente solubles. Recordando que los más solubles eran la clase 1, ¿no? Y la clase 3, ¿no? Son los que tenían mayor solubilidad. Y la clase 2 era poco soluble, al igual que la clase 4, ¿no? Les era más difícil poder solubilizarse. Y aquí también hay otras características. En ese momento yo les presenté este mismo cuadro, pero solamente basado en solubilidad, ¿ya? Y solamente en solubilidad y permeabilidad. Pero ya no conversamos mucho de los otros aspectos que también caracterizan a estos cuatro grupos o clases. Hay otras características físico-químicas que también se explican por este cuadro, ¿ya? Dentro de ellas, por ejemplo, está el famoso PCA o superficie polar, ¿no? Que también ustedes lo han visto, me parece, con el profesor, los PCA, ya que también son parte de la clasificación de la biofarmacéutica, BCS. Los coeficientes de partición, ¿no? Los coeficientes de partición, es decir, los log P, ¿no? Los log P, aquí está, los log P. Y algo que, bueno, no lo hemos visto, lo demás sí, obviamente es el peso molecular, ¿no? De la mayoría de medicamentos. Tienen estas características, los puntos de fusión y algunos ejemplos. Pero hay un parámetro que quedaba pendiente para hoy y es el ARCS. El ARCS, ¿ya? Que también lo determina esta clasificación del BCS. ¿Qué es el ARCS? Es el paso de control, ¿no? Lo voy a anotar por aquí, ¿ya? Es el paso de control, ¿ya? Es un paso de control de la tasa de absorción, ¿ya? Entonces, este determina la famosa tasa de absorción, ¿ya? Es el tránsito para determinar la tasa de absorción. Bien, entonces, uno de esos que es bastante fácil de poder absorberse y ingresar al tracto gastrointestinal en el menor tiempo posible, ingresa muy rápido, son los medicamentos de la clase 1, ¿ya? Su ARC, su tasa de absorción ha determinado que el tiempo de ingreso al tracto gastrointestinal es de los más rápidos, ¿ya? En base a sus características de solubilidad, de LOP o de PSA. Mientras que la clase 3, que también era muy soluble, ¿ya? Era bastante soluble también, facilitaba una muy buena absorción oral, pero como está aquí en la parte baja, recuerden, tenía baja permeabilidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, su absorción o su ingreso al tracto gastrointestinal estaba más limitado, ¿ya? Ahora, en la clase 2, que como les decía, también tiene que absorberse, no es necesariamente que no lo hace, sí lo hace, pero su disolución
va a influenciar mucho en el medicamento. El proceso de disolución es el que tiene que ser ya manejado a nivel del diseño del medicamento, ¿ya? Para que este medicamento se disuelva de manera más rápida. Es aquí donde se forman o se añaden, recuerden en las estrategias, algunas otras moléculas unidas al medicamento para facilitarle la disolución. La clase 4 es la que tiene más problemas porque es la de muy pobre solubilidad, ¿no? No logra el primer objetivo, pero ellos dependerán mucho de la permeación, ¿no? De la permeabilidad junto a la solubilidad. Dependerá mucho aquí del el complejo que forma el medicamento, puede formar algún complejo o unirse a otro compuesto para poder mejorar en la formulación. O simplemente, como se ha hecho principalmente con los de la clase 4, estos ingresan directamente por la vía sistémica, que es la mejor opción, inclusive para ya no dar la vía oral, ¿ya? Por ejemplo, anfotericina B, por ejemplo, clortiazida. Entonces, usualmente los de la clase 4 tienen muchos problemas de solubilidad y de permeabilidad, por lo tanto pueden ingresar por otro tipo de barrera. Bien, entonces para nosotros la tasa de absorción o ARCS es mucho mejor en la clase 1 del BCSC. Y aquí tenemos algunos ejemplos de esa clase 1, son los que mejores se absorben, por ejemplo, ketoprofeno, paracetamol, cafeína, diazepam, doxiciclina, dialtacén, metoprolol, ¿no? Son los de mejor absorción. Si lo vemos aquí en este cuadro resumen, habremos mencionado, ¿no? Lo que estamos discutiendo el día de hoy. Tiene en la clase 1 mejor solubilidad, mejor permeabilidad. Recuerden, solubilidad solo era un aspecto. Recién ahorita estamos viendo el tema de permeabilidad, que era lo que han visto también con los LOCP, el ingreso a la barrera. Si tiene ambos muy bien, la absorción oral será la mejor, será la óptima. Estos son los famosos medicamentos que se absorben en menos de 30 minutos, ¿ya? Son los medicamentos que se absorben de manera muy rápida. También tenemos, bueno, los de la clase 2 que tienen algunas limitaciones, pero principalmente por absorción, ¿no? Por absorción. A ver, un segundo, voy a cargar el computador. Está quedando sin batería. Bien, ahora sí, continuamos. La clase 2 les decía, el problema que tiene es por la baja solubilidad. Por lo tanto, aquí el ratio de disolución, ¿no? Se ve afectado y está limitado principalmente o dependerá mucho solamente de la permeabilidad. Y la clase 3, en cambio, está también limitada, pero está limitada solamente al tema de que tiene muy buena solubilidad, pero muy baja permeabilidad, ¿no? Estos medicamentos clase 2 y clase 3 son los más fáciles de poder controlar, de poder regular, simplemente eh, basándonos en una de las dos propiedades, permeabilidad o solubilidad. Pero estos medicamentos de la clase 2 y 3 van a determinar tiempos de absorción más largos, que usualmente fluctúan de 1 a 2 horas, ¿no? En la mayoría de los casos. Ahí tenemos, por ejemplo, los antifúngicos, itraconazol, atorvastatina, ¿no? Metforminas, ¿no? Lansoprazol, diclofenaco, entre otros, ¿ya? Ahora, es por eso que ya ustedes saben que la estrategia es, por ejemplo, unirlo a una sal, unirlo a un péptido, entre otras, para poder darle las condiciones de mejorar ya sea la solubilidad o ya sea la permeabilidad y facilitar su ingreso a la barrera. Y de esa manera también acortan el tiempo de la absorción. El problema es con los tipo 4, ¿ya? Que estos son los que tienen absorción totalmente limitada. Pobre absorción oral,
por lo tanto ellos tienen que buscar otras formas de administración, ¿ya? Entonces, para poder cumplir su rol terapéutico. En lo que es la absorción intestinal, bueno, es el proceso más complejo de todas las barreras porque hay varios mecanismos para llegar a esta absorción intestinal. Una de las formas que el organismo tiene para poder ingresar a los medicamentos y poder cumplir el rol terapéutico de los mismos es lidiar con las formas de ingreso o de permeabilidad intestinal, ¿ya? La mucosa del intestino tiene características particulares, ¿no? Tiene un epitelio bastante organizado, así como una lámina propia. Esta lámina propia es una capa delgada, ¿no? Que está debajo de los enterocitos de nuestro intestino y tiene una gran cantidad de esta lámina propia también de capilares, ¿no? Mediante los cuales estos capilares permiten que este medicamento recorra y llegue hasta ahí para poder ser absorbidos. Entonces hay aquí un primer lugar por el que tienen que lidiar los medicamentos y es lidiar por esta lámina propia. Las sustancias o los medicamentos que no pueden atravesar a esta pared capilar, bueno, simplemente ya no se absorberían e ingresarían directamente al sistema linfático. Una de las principales formas de ingreso que tienen en la barrera intestinal, los medicamentos, es ingresar mediante un transporte pasivo. ¿Ya? Ese es uno de los principales. La mayoría de medicamentos utiliza esta forma para poder ingresar, pero esto dependerá mucho de las características químicas del mismo. Otra de las formas va a ser mediante transporte o mediante un transporte activo o un transporte mediado por carriers, ¿no? Por moléculas de transporte, ¿no? Entonces, mediadas por carrier. Y también algunas por endocitosis, ¿no? Que también existen, ¿ya? Entonces, el transporte activo y el transporte pasivo son los dos tipos de transporte más utilizados, ¿no? A nivel del tracto intestinal. Pero la principal forma de absorción de los medicamentos es la difusión pasiva, ¿no? La difusión pasiva. Es la principal forma por la que ingresan los medicamentos. Y solo algunos ya lo hacen por transportadores, ya lo hacen por transportadores. Ahora, el proceso de difusión pasiva que hacen los medicamentos se basa en una de las leyes que ustedes quizás ya lo han mencionado, y es la ley de Fick. ¿Ya? La ley de Fick. La difusión en general se rige en esta ley de Fick, ¿no? Que indica que el transporte de una masa, ¿no? Debido a un gradiente de concentración, va a ser proporcional a la misma, a la concentración. Si decimos, por ejemplo, en la absorción oral, una concentración relativamente alta del fármaco disuelto se concentraría en un pequeño volumen de líquido intestinal, esto provocaría, por ejemplo, que el gradiente de concentración sobre la membrana, ¿no? Permita el ingreso de este medicamento. Siga el medicamento este gradiente y atraviese la pared intestinal, ¿no? Y por el otro lado, ya que sería una vez adentro, en el otro lado de la membrana, el fármaco se transportaría hacia el lugar de la absorción, ¿no? Entonces la absorción sería completa. La absorción pasiva sigue un modelo farmacocinético, ¿ya? Esta ley de Fick determina el proceso de difusión y determina un proceso de farmacocinético de gradiente, ¿ya? Pero también es importante que en este proceso de absorción intestinal, ¿no? se realice en base a algunas características del medicamento. Los parámetros que permiten una mejor absorción intestinal o la determinan para una mejor biodisponibilidad son la permeabilidad, nuevamente, así como el pH del intestino. Ya, estos van a determinar si el medicamento se absorbe o no. Ahora, esto es sin considerar otros factores que podrían afectar al medicamento antes de que llegue al tracto gastrointestinal. Y es, por ejemplo, la hidrólisis que puede haber previamente a nivel gástrico o también la degradación enzimática que puede darse a este nivel y pueden limitar su absorción. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos que existen? Ya decíamos que uno de los transportes más usuales es el transporte por difusión pasiva.
Pero también es importante que mencionemos lo siguiente, que cualquier medicamento que se va a absorber por esta vía tiene dos vías para hacerlo, ¿ya? Tiene un transporte transcelular y tiene un transporte paracelular. Ya tenemos dos tipos de transportes que utilizan los medicamentos. Este transporte transcelular o paracelular van a ser determinantes para saber si el medicamento se va a absorber a través de estos enterocitos. Ahora, cualquier molécula podría ser absorbida a través de la vía paracelular, ¿ya? ¿Por qué a través de la vía paracelular? Porque en esta vía paracelular, el revestimiento epitelial, ¿no? Permite el ingreso a través de los enterocitos del medicamento de una manera muy óptima. Y, eh, y lo realiza obviamente por una difusión pasiva bastante rápida. Pero en la vía transcelular, ¿no? En la vía transcelular el medicamento tiene que atravesar los enterocitos a través de la membrana apical y la membrana vasolateral. Entonces aquí la absorción transcelular puede ser de dos tipos, ¿no? Si ya no solamente es pasiva, sino que aquí en la difusión transcelular podría ser pasiva, pero también podría ser activa. ¿Ya? Entonces usualmente la vía paracelular es una vía rápida de ingreso porque directamente es por difusión pasiva. Pero la transcelular podría ser que también necesite de transporte activo. ¿Ya? En la absorción, entonces, paracelular también hay otros detalles químicos que van a jugar un rol. Y usualmente es que en la vía paracelular, miren, esto es importante a nivel químico, tiene que haber, los fármacos tienen que caracterizarse, ¿ya? Por ser de bajo peso molecular. Tienen que tener bajo peso molecular. Usualmente son los medicamentos de un peso molecular menor a 250 Daltons, ¿ya? Esta es una característica para poder ingresar mediante la vía paracelular. Y sus log-P tienen que ser también bastante bajos, ¿ya? Es decir, tienen que ser medicamentos, en otras palabras, polares, ¿ya? La mayoría de los medicamentos con bajo peso molecular y polares tendrán una absorción de tipo paracelular. Entonces, el fármaco pasará a través de las células epiteliales adyacentes mediante unos espacios que ustedes lo están viendo ahí. Esos espacios se llaman uniones estrechas. Uniones estrechas, ¿no? Para un poquito relacionar a la parte fisiológica. ¿Ya? Y que van a permitir a través de estos poros o estas aberturas o estas uniones estrechas ingresar. ¿Ya? Ahora, la mayoría de estos poros tienen un tamañito, estas uniones estrechas tienen un tamañito de 5 a 15 Armstrong aproximadamente. ¿Ya? Entonces hay una condición para poder ingresar a través de esto y es, como les dije, que los fármacos sean de bajo peso molecular y polares, ¿no? Principalmente. Ahora, en la absorción transcelular, ¿no? En la absorción transcelular ya no hay una dependencia específica de esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque para eso los fármacos de bajo peso molecular o polares lo harán por difusión pasiva, pero en caso de no tener estas características y ser de mayor peso molecular o no polares, lo harán por transporte activo, ¿ya? Entonces, esto sirve mucho para los fármacos lipofílicos. ¿Ya? Los fármacos lipofílicos optan siempre por un transporte transcelular a nivel de la luz intestinal. Aquí en este cuadro vamos a ver un poquito la correlación entre la permeabilidad, ¿no? Que es también un parámetro que recuerden permitió la clasificación de los medicamentos en 4 tipos, y la fracción de absorción, ¿no? Vamos a ver cómo se relaciona permeabilidad con absorción. Ya hemos visto muchas veces el tema de la solubilidad con la absorción, pero ahora vemos la permeabilidad con la absorción. Y aquí hay una gran cantidad de medicamentos que se han evaluado, ¿no? En nuestra gráfica para ver cómo estos pueden solubilizarse, ¿ya? Y la permeabilidad
ay, perdón, la fracción de dosis que se absorbe en base a la permeabilidad. Vamos de una baja permeabilidad a una alta permeabilidad, ¿no? ¿Cuáles, em, ¿Cuáles son estos medicamentos que se tienden a absorber mucho mejor en base a la permeabilidad de la membrana? Dentro de estos medicamentos, ¿no? Que necesitan una gran permeabilidad para poder alcanzar una dosis máxima de absorción, son principalmente estos medicamentos, bueno, no todos son medicamentos, ojo, glucosa es una sustancia fisiológica, pero por ejemplo tenemos al ketoprofeno, ¿no? Tenemos también a piroxicam, ¿no? A naproxeno. Es decir, tenemos al grupo de los AINES. Entonces, cuando vean AINES, ¿no? Cuando vean este grupo farmacológico de los AINES necesitan una gran permeabilidad para alcanzar una dosis alta de absorción. Mientras que hay medicamentos que ya los hemos visto, ¿se acuerdan? En los que son de fácil absorción. Es como aquí ponerlo a los de las 4 clasificaciones, son los de por acá. ¿Sí? A baja permeabilidad alcanzan niveles importantes de absorción o empieza la absorción. ¿Quiénes son ellos? Ranitidina, ¿no? Atenolol, ¿no? Simetirina, furosemida, ¿ya? Entonces, más o menos en ese orden de colores va. Los que son moderadamente seguramente son clase 2, son propanolol, metoprolol, ¿no? Terbutalina y así. Desde la más baja permeabilidad, ¿no? Permeabilidad baja, hasta la más alta permeabilidad, está determinando, miren aquí en este gráfico, permeabilidad versus dosis absorbida, ¿ya? Entonces hay una correlación importante entre la permeabilidad y la dosis absorbida, ¿ya? Y de esta manera se puede evaluar a través de esta curva, ¿no? Este modelo de mezcla radial. De manera general, ¿qué otros parámetros físico-químicos del fármaco van a influenciar en la absorción oral? Bueno, nos hemos centrado solo en algunos, pero ya otros también seguramente lo han estado viendo. Es el tema también de, bueno, hemos visto la solubilidad, el ratio de disolución, la estructura química, seguramente, qué grupos farmacológicos o qué grupos químicos se incorporan en la estructura para darle mayor polaridad o no polaridad, la estabilidad del medicamento, que esto usualmente ya se hace a nivel tecnológico para ver cómo se va a disolver y disgregar, que les decía yo, el pK y el pH, ¿no? También importante para saber cómo se va a ionizar, el estado de ionización mismo, si está en forma de una sal o no, ¿no? Esto es una estrategia justo para mejorar su proceso de absorción. Si hay polimorfismo en los medicamentos, en los tamaños de partícula, ¿no? Si está solvatado o hidratado el medicamento, ¿no? Entonces son muchos los parámetros, ¿ya? Prácticamente todo lo que hemos estado viendo en el transcurso de algunas de las clases anteriores va a determinar si el fármaco se absorbe o no se absorbe. ¿Por qué nos preocupamos mucho de la absorción? Recuerden, porque es la primera fase y más importante biológicamente de la cinética. ¿Ya? Biológicamente de la cinética es la fase determinante. El pH es uno de estos factores, ¿no? Que justo también es el más mencionado aquí, ¿no? Y es el parámetro físico-químico que es, eh, es determinante para poder saber el área de absorción o el lugar anatómico de absorción donde sucederá este proceso. Ya habíamos visto en una gráfica anterior cómo esto fluctúa desde la boca, ¿no? Hasta la parte del recto, ¿no? Y los pH son bastante distintos. Eso ya lo habíamos visto a nivel de pH. Ahora lo importante, esto va a tener una relación con el tipo de medicamento que ingrese. Por ejemplo, en el estómago mismo, la absorción principal son de los ácidos, de las moléculas ácidas o drogas ácidas o fármacos ácidos, pero también se pueden aquí absorber los fármacos neutros. El mejor lugar para absorber casi todos los medicamentos por el pH que tiene de 5 a 7.5 es el intestino delgado, ¿no? Es el mejor sitio de absorción para casi todos los tipos de drogas, al igual, ¿no? Al igual que otras partes del propio intestino. Pero esta parte específica del intestino delgado es una de las más utilizadas por los medicamentos para poder
absorberse. Bien, a diferencia del estómago, ¿ya? En el estómago es el primer contacto, el estómago es un lugar importante que determina absorción, porque lo mencionábamos mucho en el tema de solubilidad, pero ¿saben por qué? Porque en el estómago se determina solubilidad, ¿no? Dependerá mucho la solubilidad en el estómago para que alcance al intestino delgado y la absorción se complete. Dentro de todos esos parámetros físico-químicos con los que más se trabaja, ¿no?, en la síntesis de un medicamento es con el peso molecular, ¿ya? El peso molecular es uno de estos factores importantes. Aquí les doy algunas pautas de lo que corresponde al peso molecular. Eh, Habíamos visto que esto influye mucho en la forma de ingreso a nivel del intestino. Por ejemplo, las moléculas polares, ¿no? Las moléculas polares, eh, de muy bajo peso molecular, ¿no? De bajo peso molecular, ¿se acuerdan? Pueden pasar muy bien a través de los poros, ¿no? Pasan a través muy bien de las uniones estrechas, ¿no? Por lo tanto, hacen difusión pasiva, ¿ya? Entonces, eso es un punto importante para atravesar la barrera, ¿ya? Entonces, polares, bajo peso molecular, uniones estrechas. Obviamente, todo lo contrario hará que esto sea transporte activo, ¿ya? Transporte activo. Las moléculas de alto peso molecular obviamente generarán otro tipo de ingreso, ¿ya? La lipofilicidad, ¿ya? La lipofilicidad también determina algo importante. Ya le hemos visto que la lipofilia determina que se clasifique, ¿no? Que se clasifique como una alta permeabilidad. Entonces, las moléculas lipofílicas o no iónicas tendrán ciertas características para atravesar algunas membranas, pero no para continuar el recorrido específico a nivel del sistema acuoso, por ejemplo. Entonces, la solubilidad es importante también, no solamente la lipofilia, sino la solubilidad, porque logras atravesar la membrana, pero luego no puedes difundir, ¿no? Y obviamente eso es una limitación, te quedas atrapado en la membrana, en otras palabras. Por eso hay fármacos eh, que justo tienen baja eficacia o alta toxicidad, justo porque se quedan atrapados en la parte de la membrana, se quedan depositados. Entonces, la hipofilia sí es importante para atravesarla, pero también es importante la hidrofilia para poder distribuirse. Entonces, es necesario que para la absorción las moléculas sean solubles, ¿ya? La ionización es otro proceso directamente relacionado a lo que estábamos mencionando, ya que también juega un rol importante porque determina las porciones iónicas y no iónicas. Y bueno, la solubilidad misma que sería, ¿no?, el complemento de la lipofilia, que les decía, para que pueda el fármaco distribuirse. Todos estos cuatro se consideran los cuatro parámetros físicos más importantes para garantizar biodisponibilidad del medicamento. Ya, biodisponibilidad del medicamento. Bien. Y, por ejemplo, uno de los enfoques que tenemos para mejorar la permeabilidad, ¿no?, y mejorar este proceso de la biodisponibilidad es este, miren, jóvenes, una estrategia bastante útil, ¿ya? Y que seguramente lo habrán visto esta estrategia, pero más para mejorar uniones, darle mayor tiempo de vida media al medicamento y seguramente mejorar su efecto farmacológico. Pero esta estrategia de hacer profármacos es una estrategia para superar las barreras que tenemos en la absorción. Cuando tenemos fármacos con escasa solubilidad, con inestabilidad, con una absorción insuficiente según esa clasificación del BCS, que aparte tienen metabolismo de primer paso, entonces los profármacos se han diseñado para mejorar la difusión pasiva, para mejorar la difusión de transporte activo, para aumentar esa permeabilidad, para protegerlo al medicamento y lograr que alcance su lugar de absorción, ¿ya? Entonces, unas de estas estrategias son varios medicamentos, por ejemplo, como estos, algunos antivirales, ¿no? Que han logrado en su forma de profármaco superar las barreras, ¿no?, y mejorar la permeabilidad para llegar al sitio de absorción. No al sitio de acción todavía, sino al sitio de absorción. Y de esa manera garantizar que alcance el tracto intestinal y ahí ya se absorbe, ¿ya? Entonces, una de estas estrategias, la más sencilla de todas, antes de cambiar a la estructura, es volverlo un profármaco, ¿ya? Es volverlo un profármaco.
Existen métodos para poder determinar también la absorción. Bueno, los métodos para determinar o para evaluar si el medicamento se va a absorber correctamente no solamente está en verlo a nivel químico, sino también de evaluarlo a nivel de laboratorio. Y el parámetro que sirve para evaluarlo no es necesariamente solubilidad, ¿ya? Solubilidad solamente, ¿se acuerdan que hemos visto algunas técnicas con ustedes en práctica? Solamente es para poder decidir si el medicamento se va a administrar por vía oral o no. ¿Se acuerdan que les dije? Es por la forma de administración, para ver si era una opción darlo vía oral. Pero para en verdad ya saber si se va a absorber, no me puedo quedar con solubilidad, sino debo determinar permeabilidad. ¿Ya? Entonces, teniendo esos dos resultados, midiendo mi solubilidad y midiendo mi permeabilidad, ahora sí yo puedo decir si ese medicamento se va a absorber vía oral o no. Y para eso existen varios métodos, ya que yo les dejo acá, pero les voy a mencionar algunos. Son en cultivos celulares, se utilizan mucho estos cultivos de la línea celular CACO2, ¿sí? Es una de las más utilizadas. ¿Sí? El ensayo de permeabilidad de CACO2 es el método celular más popular y es el método por elección, es el método que más se realiza. ¿Ya? Es una línea celular de un cáncer, específicamente de un cáncer colorectal, epitelial humano, y estas se forman en unas monocapas que se parecen mucho a la barrera epitelial intestinal. Entonces, son muy útiles estas células para poder evaluar permeabilidad. Pero no son las únicas, ¿ya? También quiero que sepan que también se puede trabajar con segmentos intestinales aislados, ¿no? También podemos aislar intestino y poder evaluar ahí. También pueden ser in situ, ¿no? Por ejemplo, en intestino de rata, ¿no? Para ver la absorción. Y también, obviamente, puede ser in vivo totalmente, ¿no? Para poder evaluar cómo se distribuiría en todo el tracto gastrointestinal. Estos estudios sí están más limitados, los in vivo, ¿no? Ya no están recomendados porque estos se hacían en humanos. Bueno, anteriormente se hacían en perros, pero ahora sí, por las restricciones éticas, ya no se trabaja en esos especímenes, pero los estudios en vivo aún se hacen en humanos, ¿ya? Pero con bastantes restricciones. Entonces, antes de llegar a este estudio en vivo, es importante que se haga el de acá. Usualmente en los laboratorios de síntesis de medicamentos y de diseño y formulación, trabajamos con los cultivos CACO2, ¿ya? Son los determinantes para decidir si la permeabilidad es óptima, ¿ya? Ese es el gol estándar de las metodologías, hacer un cultivo de CACO2, ¿ya? Es el método por excelencia. Pero hay uno nada más que quiere reemplazarlo y creo que ustedes también lo han visto esta semana, pero más que un reemplazo es un complemento, ¿ya? Seguramente así han visto este método, ¿no? Es el método bioinformático, ¿ya? El método bioinformático también ha llegado a complementar estos estudios, ¿no? El famoso diseño, ¿no? Que les hace recordar, ¿no? A una estructura de un huevo, ¿no? Por la yema y la clara. Y nos determina dos cosas este modelo Boyle-Dick, de que es un modelo predictivo, ojo, por eso digo, no lo va a reemplazar al modelo Boyle estándar, y permite calcular exactamente este modelo, la lipofilicidad y la polaridad de moléculas pequeñas. En este caso, miren, ustedes tienen a olanzapina, a palonocetrón, a losartán y a estreptozocina, ¿ya? Dos de ellas, olanzapina y palonocetrón, están ubicadas justo en la parte amarilla de este diseño, ¿ya? Eso significa que tienen, ¿no? Un log P bastante elevado, ¿ya? Tienen un log P bastante elevado. Mientras que los sartán, ¿no? Los sartán tiene un PCA importante y está ubicado en la zona, ¿no? En la zona blanca de este diseño. ¿Sí? Es un modelo intuitivo, ¿no? Es un modelo que simula, dicen, un huevo hervido, ¿no? Y en la región blanca, ¿no? Este espacio físico-químico de esta región blanca es un espacio que indica que las moléculas con mayor, o están aquí las moléculas con mayor probabilidad de ser absorbidas en el tracto gastrointestinal. Por eso es que por acá lo vemos el tracto gastrointestinal. En este caso, los sartán tiene una mayor probabilidad de ser absorbido en el tracto gastrointestinal. En cambio, la región amarilla que nos haría simular a la yema es el espacio físico-químico que determina una mayor lipofilia y por lo tanto un mayor ingreso
al cerebro, a la barrera hematoencefálica. Eso significa que los medicamentos que alcanzan el color amarillo son los medicamentos más lipofílicos, ¿ya? Que por lo tanto es más escaso su ingreso a través del tracto gastrointestinal y más bien ellos se caracterizan por ingresar mejor a la barrera hematoencefálica, ¿ya? Entonces es un gráfico predictivo, pero si se dan cuenta, es mejor trabajarlo este modelo, ¿ya? Es mucho más fácil predecirlo en base a un compartimiento que se parezca más al intestino, ¿ya? Pero de todas maneras el modelo bioinformático complementa y ayuda en este tema. Bien, y eso sería lo que tenemos para el día de hoy.